Muy bien, muy buenas con todos mis amados hermanos, amigos, un excelente, deseando un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes. Que el Eterno les bendiga y siempre les guíe en cada uno de sus pasos en la vida que tenemos que transcurrir durante todo este tiempo. Hoy estoy aquí para tratar un tema muy, diría, un tema crítico, ¿sí? En forma, haciendo una crítica, quizás, y luego poniendo esto para que al final de todo lo que se exponga, pues cada uno tome su conclusión y tome su decisión. En mi canal no estamos quizás proliferando a llevarse controversias entre las diferentes formas que piensen, la manera como a lo mejor lleven, en este caso, su adoctrinamiento, pero sí es importante mi responsabilidad enseñar o al menos manifestar fuentes o al menos tener con qué decir que esto no es como tal vez nos están enseñando. En esta vez, a cada uno de ustedes, mis hermanos, siempre en mi canal trato siempre que sea el trato de respeto a todos, la forma como eh, piense o tengan sus distintas maneras de doctrinas ideológicas, que al pasar el tiempo, obviamente, llegará el momento donde cada uno de ustedes pues tomará una decisión y verán a la luz de la escritura seguir el camino, el correcto, en este caso, de acuerdo a lo que dice la escritura. Entonces yo en esta vez quiero hacer en forma de una observación, quizás esto un poco que no encuadra dentro del contexto de la escritura, entonces uno no puede callar ante esa situación, aunque hayan dicho hace años atrás o recién, siempre uno tiene que decir las cosas de acuerdo a la escritura y hacerles notar el cuán error, porque como enseñan de esa manera a grandes masas que son eh, iglesias grandes, en la cual muchas veces mucha gente está escuchando y tal vez y en las redes sociales, como se publican también, igual, también reciben este tipo de enseñanzas, lo cual están fuera del contexto de la escritura. Entonces, lo que yo quiero aquí exponer es, para cada uno de ustedes, ¿de dónde sale quizás esa forma de rechazos que ellos muchas veces pretenden hacerlo sin darse cuenta y están predicando en sus iglesias? No todos tal vez, pero en la mayoría sí lo hacen de esta manera. Por lo tanto, hoy quiero exponer con respecto a lo que yo le he puesto como una manera de un título. ¿Por qué dicen la ley no está vigente? ¿Sí? Es una reacción que yo hago a como le digo, a un video donde dicen que no se debe guardar porque es la ley de Moisés. Entonces, estoy haciendo esta reacción y por eso le titulo esto. ¿Por qué dicen la ley no está vigente? ¿Por qué? Bueno, hay muchas interrogantes con respecto a este tema. ¿Será que muchos lo dicen por ignorancia o será porque el adoctrinamiento que recibieron es así y nunca han escudriñado debidamente el Tanaj o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿O
¿Será que repiten de una forma dogmatizada que ya está establecido por su iglesia y que quedó grabado prácticamente en sus mentes y lo siguen hablando de esa manera? Y si es así, es necesario reflexionar lo que el mismo apóstol Pablo, a lo que ellos muchas veces tanto se ponen como un respaldo de que Pablo enseñó que ya no estamos, en este caso, bajo la ley. Y cuando Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 23, dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora, claro, pero es necesario ver todo el contexto de este verso, ¿sí? Que viene desde el versículo 17 hasta el 24, que hay que leerla todo ese verso. Entonces entendemos, ¿sí? El fondo de este mensaje realmente, ¿por qué? Claro, está hablando de toda la situación de cómo uno tiene que llevar, en este caso, la vida. Pero esto también ya implica de qué manera es cuando uno vive y de acuerdo a qué cuando se guarda correctamente lo que dice la escritura, ¿sí? Ya que en muchos de los casos a lo mejor solo eh, acudimos a un texto y sacamos fuera de contexto. Y eso es lo que sucede en muchos casos, ¿sí? En muchas prédicas que se hace y se escucha muchas veces en redes sociales, sin percatarse que están diseminando la ideología que la Iglesia Católica, óigame bien, que la Iglesia Católica estableció siglos atrás en un concilio. En este caso fue en el concilio de Nicea, allá por el año 325. Este primer concilio ecuménico de la Iglesia Católica, que fue convocado en este caso por el emperador Constantino para abordar, ¿sí? Un tema con respecto a la naturaleza de Cristo, como se lo dice textualmente, y era también para en ese concilio definir una, una doctrina ortodoxa sobre esta divinidad que más tarde se dio con Cristo o el Mesías, donde establece, como les digo, esta divinidad. Y en otro concilio que se llevaron a sí mismo, ¿sí? Cambiaron también en este concilio a no guardar el Shabbat, ¿sí? Este, este concilio de la Odisea, ¿sí? Que más o menos igual por el año 305 después de nuestra era, siendo este primero en afirmar, en este caso, los cristianos que no deben eh, judaizar o ser judaizados observando el sábado, y sino que deben honrar es el domingo, ¿sí? Entonces, esto que obviamente posteriormente en el concilio de Trento, en el 1566, pues transfirió el descanso del primer día de la semana, que es el domingo. Y Hechos, pues obviamente, como les digo, se dio en este concilio de Sínodo de la Odisea por todo esto, ¿sí? Y también donde podemos ver el tratado también, en este caso, de lo que dio los cánones del 59-60, sí, a 60, y en uno de estos cánones, este es una de las pruebas prácticamente para refutar a lo que más adelante pondré ese video. Entonces, dice en uno de estos cánones específicamente, en el canon 29, dice textualmente, déjeme un poco mirarlo aquí. Dice, los cristianos no deben judaizar descansando el sábado, sino que deben trabajar ese día honrando más bien el día del Señor, o sea, el domingo,
de lo que ya hablamos, lo que se llevó en ese concilio, ¿sí? Y si pueden descansar entonces como cristianos, pero si alguno es hallado judaizante, sea anatema de Cristo. Así es como, en este caso, como estableció la Iglesia Católica y también sus hijas, pues, erigieron con este tipo de doctrina de siguiendo. Bien, eh, esta es una parte de la existencia del argumento que estoy ahora a discrepar, que no es, en este caso, guardar o dejar de guardar el sábado y ponerse el domingo, pues este no es un mandato el eterno. ¿Por qué? Porque el cambio de no guardar el sábado, ¿sí? Eso fue en contra. ¿Por qué? Porque es un mandato humano que surgió por el siglo cuarto en nuestra era común. Entonces, fue esto cambiado prácticamente yendo en contra de las escrituras. Otra prueba que cito discrepando, en este caso, precisamente de la manera como enseña muchos pastores cristianos mm, y tal vez a algunos no, en este caso me voy a dirigirme específicamente a una mujer que vi en unas redes sociales que se llamaba eh, Yesenia T. Bueno, y hay otros también que hablan en redes sociales, obviamente, pero pienso yo personalmente con respecto a esta señora pastora, pienso que ellos desconocen de dónde surge el rechazo a no guardar el Shabbat o el sábado, y asimismo en las fiestas del Eterno, de Yud-Hei y Vad-Hei. ¿Por qué? Porque las fiestas no son de los judíos. He aquí otra prueba para refutar lo que enseñan esto en las iglesias, siendo que las fiestas son de los judíos y nosotros no tenemos que guardar. Que es una, prácticamente cuando vemos esta forma de que rechazan, enseñan de esta manera, estamos viendo que es una plena copia del pensamiento romano que dicen los cánones católicos, que ya leí en una de ellas, ¿sí? Las que fueron declaradas en las que las fiestas igual judías no deben ser festejadas. Igual idea plagada por parte del cristianismo católico romano, claro, en el edicto romano. Y esto, como digo, enseñan a sus oyentes. Y obviamente muchos de los oyentes quizás no la investiga, entonces piensan que eso es una verdad. Notando de esta manera de quienes enseñan de esta, así con esta ideología, notando un claro desconocimiento de la escritura. Precisamente diría así, con claro desconocimiento de la escritura. Y siguen proclamando en las iglesias cristianas, tomando la misma escritura que tienen, pero sin darse cuenta que en la misma escritura no está diciendo así. Lo peor es que lo defienden como su propia teología, ¿sí? Distorsionando el pensamiento, prácticamente el pensamiento original de quien nada absolutamente enseñó así, ya que todas estas cosas que ellos predican, enseñan, diciendo a no guardar las fiestas y el Shabbat o el día de reposo, son ajenos al pensamiento judío. Y más aún, yo diría, ajenos y completamente alejados del pensamiento de nuestro rabino Yeshua HaMashiach, o como se le llama a Jesús en nuestro medio occidente, ¿sí? Que guardó cada una de las él guardó cada una de las fiestas de su Padre y nuestro Padre, que fueron establecidos prácticamente por el Eterno, ¿sí? Ahora, otra de las pruebas, ¿sí? Otra de las pruebas de la declaración con respecto a que las fiestas no se debe, pero a eso es lo que lleva, ¿sí? Fueron en el canon 37. Ustedes pueden entrar en el internet y pueden encontrar esa información. Dice este canon, igual, no es lícito recibir porciones enviadas de las fiestas de los judíos,
o de los herejes, ni festejar juntos con ellos. O sea, es una idea de rechazo con respecto a las fiestas. Vuelvo, repito, que las fiestas no son de los judíos. Las fiestas se las dio el Eterno, ¿sí? Por esta declaración, ¿sí? Creo que se ha dado las interpretaciones desproporcionadas, ¿sí? A pensar que las fiestas, como les digo, son judías y que por eso no se debe celebrar. Cuando vemos en la escritura, en la Torá o en los 5 libros de Moshe, que no dice eso, no dice que son fiestas de los judíos, sino son las fiestas que el Eterno ha dado, tal como dice en el libro, en este caso, de Levítico capítulo 23, 1 y 2. En este texto dice claramente, habló el Eterno a Moshe, diciendo a Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, estas son fiestas solemnes del Eterno, en las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estos son mis tiempos señalados. Aquí cuando nosotros vemos fiestas, tiene una palabra en hebreo que está, ¿sí? Que es moed o moidi, está puesto en el lenguaje hebreo. Entonces, cuando decimos fiestas solemnes, está hablando fiestas del Eterno. Pero estas fiestas moidí también tiene una que son significado de tiempos señalados. Por eso también habla de tiempos. Por eso cuando vemos nosotros este término moidí, estamos hablando que se refieren tanto como para fiesta y también para tiempos. Entonces, por eso dice, la escritura dice, en tiempos, son mis tiempos señalados. Eso lo transmitió. En este texto, si observamos bien, hace notar que el mensaje en segunda persona, obviamente, pero que es hablado por el Eterno a Moisés, diciendo que les diga a los hijos de Israel. Queda a notar, las fiestas no son nacientes judías, ¿sí? Sino dadas por el Eterno, por el bendito sea. Y por lo tanto, rechazar a observar es un acto eh, que se no desea acatar de quien habló en este caso. Entonces surge la pregunta también, ¿será que saben de este antecedente? ¿O es un gran pretexto para no obedecer a los mandatos del Eterno? Pues, como les digo, estos antecedentes les pongo a, a ustedes para que reflexionen y tomen su propia conclusión. Porque si hablamos de las fiestas, obviamente nosotros sabemos que son 3 fiestas principales, ¿sí? Pesach, panes sin levaduras, Shavuot y Sukkot. Las fiestas que tenían que subir al templo de Jerusalén, ¿sí? Pero cada una de ellas eran establecidas por el Eterno y a uno se le ve muchas veces, diríamos así, porque preocupación o, como diría, tal vez no estar de acuerdo, es porque uno entiende que la escritura no está enseñando esto. Entonces, por eso, ver que muchas personas están escuchando por parte de quienes hablan, ya sea predicando desde sus púlpitos, entonces mucha gente está escuchando y pensando que en realidad estas fiestas nada tenemos que ver, en este caso, como lo dicen ellos, el pueblo que no es del pueblo de Israel o el pueblo que no es judío. Cuando nosotros entramos a tomar parte de este, de esta vida, ¿sí? Y a profesar esta fe, porque Abraham fue uno del padre de la fe, de la emuná, y
nosotros que entramos, recordemos lo que pasó. ¿Quién era una de ellas que dijo en una ocasión, sin ser parte del pueblo de Israel, pero ella se consideró, creyó y estaba tan segura cuando le dijo su suegra que no venga, porque ella era moabita? Entonces ya estarás pensando de quién estoy hablando. Estoy hablando de Ruth, era una moabita. Entonces ella dijo, no, yo no miré a ningún otro lugar, porque tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim. Y ese momento ella está entrando en este campo de la obediencia a vivir conforme a lo que manda dentro de todo lo que es el contexto de la escritura. Y creo que el hecho de que ella vino de haber dicho, no, pues es que, pero las fiestas yo no voy a guardar. Eh, yo el sábado no lo voy a guardar. Posiblemente eso no hubo, sino estaba completamente para observar lo que dice la escritura. Ahora, cuando hablamos de las fiestas, como dije, hay tres fiestas que son las que tenían que siempre hacer subir a Jerusalén. Y esto todos llegaban, pero ahora obviamente me dirá, pero es que hay algunas cosas, entonces ¿qué? ¿Tenemos que sacrificar cordero? ¿Que tenemos que hacer esto, este otro? No, porque hay muchas cosas que fueron proféticas y que ya fueron dadas. Y ellas solo hacemos un memorial de esas. Y recordamos de cada una de ellas lo que se hace, porque fueron manifiestas. Por lo tanto, es algo que uno nunca estará y por eso uno tiene que discrepar contra aquellas personas que enseñan a las masas diciendo que el Shabbat no es correcto, que así hablan los judaizantes, que solo los judaizantes enseñan esto y se tocan muchas veces con todo esto que yo no voy contra ninguno de, en este caso, de cual sea, como les dije al comienzo, la idea de su fe, la ideología que lleve en su doctrina. Pero sí es mi deber mostrar a través de la escritura que esto es parte de una vida de quien cuando comienza a profesar del creador, del único, de todo el mundo, del ser humano, porque no hay un Elohim para unos y un Elohim para otros. O en otras palabras, no hay Dios para unos y Dios para otros. Son diferentes, no, es uno solo. Entonces, por lo tanto, tenemos que meditar. Entonces, por eso, ahora pasaré a que se vea en este video cómo esta persona, ¿sí? Enséñate, enseña a la gente a, a desobedecer, yo diría así, a rechazar algo que está establecido por el Eterno mismo. Y eso sí es ser anatema, porque está enseñando algo en contra de la Escritura. Entonces, por lo tanto, mis amados hermanos y hermanas, amigos y oyentes, y todos los que vean esto, quiero que se den cuenta que realmente que es importante discernir cada una de ellas. Y si tú estás allí, medita, reflexiona. No te conformes con lo que te dice aquella persona que está al frente en un púlpito, sino escudriña. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a ver lo que dice en este video eh, aquella persona. Y luego seguiremos analizando. Dicen ellos, el movimiento judaizante, que se deben celebrar las fiestas judías. Esa es otra de las cosas que ellos enseñan. Tres, que se debe guardar el día de reposo. Que hay que mencionar el nombre de Jehová y de Jesús en hebreo. Que no es Jesús, que es Yeshua. Ya hemos visto el video, en este caso,
de cómo esta pastora eh, habla así, eh, indiscriminadamente, diría yo así. Habla de los judaizantes, habla de las fiestas judías. Por supuesto, yo debo aclarar esto antes de continuar. Yo no estoy aquí buscando o estoy pretendiendo hacer a través de este medio a todos mis oyentes y a todos los que miren este video, buscando a que sean o a judaizarles, no, sino simplemente como un estudiante que busco y investigo, comparto esto, es para que nosotros veamos realmente desde otra óptica la escritura, ¿sí? Entonces, ese es mi objetivo. Mi historia en el pasado, creo que he dicho en muchos videos y no lo voy a hacer ahora, yo conozco esto, sé de que llegar a ser judaizados es una situación bastante compleja, pero cuando uno entiende que la escritura no enseña eso, entonces uno va viendo a través de la luz de la escritura, pero guardando de acuerdo a lo que dice la escritura o la Torá o el Tanakh, y también el conocido como el Nuevo Testamento. Entonces, también si hemos visto en el video, habla de la pronunciación de los nombres, ¿sí? Y de no guardar el día de reposo o el Shabbat. Como ya dije anteriormente en la introducción, en esta crítica que estoy haciendo, discrepando ante estas situaciones que ellos enseñan, ¿de dónde viene esta ideología? El rechazo a las fiestas, el no guardar el Shabbat, etcétera. Es realmente desconocer la Biblia en general. Muy claro como esto no podemos decir otra palabra. Es un desconocimiento de la Biblia, tanto del Tanakh y como del Nuevo Testamento. Porque en estos dos se habla de que los seguidores de Yeshua guardaron la Torá, guardaron, en este caso, la ley, ¿sí? Para que se entienda. Y no como está en estas afirmaciones que lo hacen fuera de contexto. Con respecto a la pronunciación, en este caso del nombre, si bien es cierto que en diferentes partes de este mundo existen diversos idiomas, pero debemos de entender que los nombres se pronuncian como tal, a donde vaya. No puede haber cambios. Y con respecto al nombre sagrado, que es el Yud-Hei Vav-Hei, o más conocido ya comúnmente en todos, quizás comunidades, en muchos habla, excepto en nuestro pueblo de la casa de Judá, se dice Yahweh. Pero eso es una aproximación de pronunciación, ¿sí? En realidad, la pronunciación es incierta ya que diversos estudiosos hasta ahora no han definido lo exacto de la pronunciación. Los sabios, como se los llama, de la Torá que estudian, no lo han definido todavía una pronunciación como tal que es. Es por esto que en el pueblo, perdón, judío, lo hacen como llamar Adonai, Hashem, ¿sí? Porque consideran que es un nombre impronunciable, no porque no se pronuncie, perdón, y se tiene, más que todo es porque se tiene un profundo respeto y reverencia
a el sagrado nombre por su divinidad misma. Que si investigamos al llamar en este caso, sí, al llamar, si investigamos como en este caso lo llama, como Jehová, es erróneo, porque ese no es el nombre, no tiene nada que ver con lo que está originado en el texto de la Biblia hebrea, en el texto original en hebreo, no hay esa pronunciación, porque no está ninguna J, primeramente, sino que fue más tarde, ¿sí? Igual, en este caso, que se originó después de Yeshua, después donde se conoce investigando que uno de ellos es, por ejemplo, Tricinos, que quería representar al sonido de la J en palabras como en este caso, que llevaba la Y, refiriendo en este caso para Jesús, que es el nombre de Jesús en griego, ¿sí? Que de ahí salió Jesús, es en griego y que luego fue latinizado y ahora se conoce generalmente en el mundo, se le llama como Jesús, ¿sí? Pero el nombre realmente es de dónde se deriva es Yeshua. Otra, en este caso, otra versión con respecto a esto mismo, más increíble es que fue igual por el monje franciscano llamado eh, Petrio Galantinos, más o menos por el año 1518, inventó este nombre haciendo una conjunción de dos lenguas, el hebreo y el latín, para llegar en este caso a una conclusión en su afán de fusionar en este caso al nombre sagrado, a Yudhei Badhei o a Yahweh, como les dije hace un rato, de cómo nosotros pronunciamos con la palabra, en este caso que se pronuncia con la palabra Donai. Hasta esta fecha, ¿sí? En ningún escrito y en ningún diccionario enciclopédico que exista aparece ese nombre para referirse a Hashem con la palabra Jehová. No lo hay. Luego sí, ¿sí? Porque peor en el original de la Biblia, ¿sí? Entonces, Jehová aparecieron por primera vez, más o menos, se data por el siglo XVI. Asimismo, William Tyndale, Tyndale, Tyndale introdujo igual en estos siglos por primera vez la vocalización de Jehová para el nombre sagrado que es el tetragramatón en su traducción del Éxodo capítulo 6:3. ¿Sí? Entonces, miren, todas esas cosas que estoy diciendo, muchas veces hablamos con un desconocimiento, a veces hablan con un desconocimiento, a pensar que por decir que tiene que, no es que se está diciendo que tiene que hacerse, a hebraizarse, pero al menos la pronunciación debe ser un poco más razonable, de acuerdo a lo que dice el texto hebreo. Entonces, si el texto hebreo no da un nombre con precisión, pues se ha dado, como les dije hace un momento, en el pueblo judío como Adonai o Hashem. Pero todo esto como Jehová, como bueno, Dios se viene, es lo que se dice Elohim, pero tampoco es lo correcto. Pero con esto no queremos decir que respetamos la pronunciación, pero sí dejamos como un antecedente de dónde vino y quién introdujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos también ni siquiera conocieron o entendieron bien el texto hebreo, porque en el principio el texto hebreo no tenía vocales, simplemente eran consonantes o letras, como le podríamos llamar, ¿sí? Ahora, con todo esto lo que dijo, que no, los judaizantes, que el nombre, etcétera, y todo esto, ¿qué es lo que nos lleva nosotros?
¿En dónde se aferró aquella mujer? Se tomó muchas veces también del libro de Hechos 15, 24, 31 al 31. Cuando leemos en este texto, encontramos dos nombres como Bernabé y Pablo. Pero ahora, si nosotros vemos este nombre, Bernabé, en el texto original es Barnabí, ¿sí? O en otras palabras, significa hijo del profeta o hijo de la profecía. Igual de Pablo, ¿sí? De Pablo, igual era también en la forma griega, se dice a Seúl, ¿sí? O Saulos. Y en hebreo, pues ya se le dice Shaul, ¿sí? Y en hebreo moderno, pues igual Shaul, que significa igual eh, pedido o deseado. También se encuentra ahí en estos versos, encontramos dos nombres más, como Judas, que correctamente se le dice Yehudá, que igual significa alabar o el que alaba. Y Silas es un incierto porque no hay antecedentes de ello realmente de dónde procede, ¿sí? Sin embargo, si nosotros vemos, esta pastora utilizó estos textos para referirse a que no es necesario guardar la ley, argumentando que en este pasaje manifestado es solamente que los gentiles ya no tienen necesidad porque no son judíos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si nosotros vemos en este caso el texto, en el texto que ella pretende tratar, podemos ver algo muy importante. El verso capítulo 15 del libro de Hechos, verso 24 dice, puesto que hemos oído que algunos de los nuestros fueron y os llenaron de turbación con sus palabras, trastornando vuestras almas sin mandato nuestro. Pero en este texto, precisamente en este texto, cuando nosotros vemos en diferentes eh, traducciones, en realidad hay pocas traducciones que le dicen que le estaban enseñando a circuncidar, eh, en este caso, para que, y también guarden la ley de Moisés, pero de ahí en la mayoría de textos, ¿sí? La mayoría de textos que en este caso eh, quiero citarles así eh, en breve, por ejemplo, unos ciertos pasajes, ¿ya? Eh, pero lo que me voy es un poco más allá. Si en el mismo texto hebreo, perdón, griego, no lo dice eso, no soy experto en ello, pero hoy hay herramientas que uno puede ver, en este caso hay interlineales donde le dan un acercamiento a una traducción cercana. No puedo decir que son los mejores y precisos, pero al menos le dan la idea cercana de lo que traduce. Por ejemplo, en el texto griego de, de, de 1524, dice lo siguiente, ya que oímos que algunos procedentes de nosotros, habiendo salido, conmocionaron y a perturbación a ustedes a palabras, subvirtiendo a las almas de ustedes a quienes no dimos instrucciones. Eso es lo que dice. Pero claro, en el texto, en cambio, de la Reina Valera, no lo dice eso. En el texto de la Reina Valera dice, en cambio, eh, otro, ¿sí? Agregan algo más, ¿sí? Entonces, esto hace que nosotros nos demos cuenta
que muchas veces fueron manipulados, ¿sí? Manipulados las escrituras y esto llevó a ocasionar diversas interpretaciones que hoy día pueden llegar a decir eh, que no tenemos que guardar la ley porque la ley ya está anulada, se fue clavada. Por ejemplo, en la Biblia Reina Valera de 1862 dice así: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los que no dimos tal comisión. Pero como les dije, que les acabé de leer en el griego, no lo dice eso. Ahora, otro de los textos que también habla con diríamos, con este aumento, por decir así, también es en la Reina Valera de 1602, que dice igual: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, trastornando vuestras alas, mandando a circuncidaros y guardar la ley, a los que no mandamos. Pero mientras que por ejemplo, en el texto vamos a ver un texto, en Reina Valera, actualizada de 1889, eso lo pueden ver usted ingresa a Biblia Todo, ahí le puede sacarlo, inclusive puede ver lo que dice en griego, ¿sí? Porque es un interlineal. Entonces, allí, por ejemplo, dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos instrucciones, os han molestado con palabras, trastornando vuestras almas. Hasta allí queda todo. Y lo que les acabé de leer es una versión que me conseguí, mandé a traer del exterior, que es el Nuevo Testamento, y traducido con comentarios de Antonio Piñeros, en la cual dice lo mismo, ¿no? Dice similar a lo que acabo de leer en este momento, ¿sí? Ahora, en la Reina Valera 1990, le ponen un entre paréntesis: mandando que os circuncidéis y guardéis la ley. Cuando hay una entre paréntesis, significa que esto no está a lo mejor en el texto original, sino dan una interpretación para aumentar a que se refería a lo mejor a eso. Entonces, como nosotros podemos, en este caso, darnos cuenta, ¿sí? Hay muchas cosas que posiblemente cuando no investigamos caemos en ese error. Caemos, digo, porque yo también alguna vez lo hacía, ¿sí? Pensaba que guardar el domingo es correcto. ¿Y por qué tengo que guardar yo el sábado si yo no soy ningún adventista? Yo no soy nada. No, el sábado no es establecido por ni los judíos, por ninguna, sino es el bendito sea mismo quien la dio, ¿sí? Ahora, si esta pastora se apoya en las cartas de Pablo, entonces encontraríamos una contradicción. ¿Por qué? Porque la carta de Pablo, en cambio, dice algo que vamos a quedarnos tal vez con un shock. ¿Cómo es eso? Que acá le afirmamos que no tiene que guardar la ley porque no tiene que circuncidar. Bueno, la circuncisión es algo que ya depende de cada uno su decisión, ¿sí? Porque eso es parte de una señal que se dio cuando el bendito sea dio, hacía un pacto con Abraham. Pero esta no es como para decir que esta señal es la que le salva, no, pero era una señal que tenía que hacerlo, en este caso, nuestro patriarca Abraham. Pero ahora lo que quiero llevar es a esto. Si se refiere a que no debe guardar, pero entonces cuando Pablo dice en el libro de Romanos, ¿sí? Quiero asimismo este, leer así tan rapidito, Romanos 7:7, le voy a leer de una Biblia que se llama la Biblia La Peshita, dice: ¿qué pues diremos?
la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera aprendido lo que es el pecado sino mediante la Torá o la ley, porque no hubiera tenido conciencia de lo que es codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, ¿para qué es la ley? ¿Para qué es la Torá? Para traer conciencia a que qué es bueno y qué es malo. Ahora, ojo, más adelante, en este mismo capítulo, el capítulo 7, si nosotros vemos el verso 12, dice, de modo que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Eso dice en la Biblia la Peshita. Ahora yo tengo una escritura que es el- la versión BTX. En esta versión BTX eh, es muy buena también porque tiene ya mejor, un poco mejorado la, las, la traducción, por decir así, ya no es como las demás. Sí, tiene un poco, en el caso del nombre sagrado mismo, sí, es mejorado mucho ya. Dice en esta versión, sí, la versión textual, dice, ¿qué diremos? Pues entonces del verso 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Estamos hablando del mismo tema. Miren, mis amados, estamos refiriéndonos realmente, ¿qué dice la Torá? ¿Sí? ¿Qué dice la Torá en sí, en este caso, cuando vemos en el Levítico capítulo 7, ¿sí? Capítulo 7, versos 26, ¿sí? 7, 26 y 27. Vamos a ver, rapidito, por lo que estoy aquí, con algunas versiones que estoy tratando de mostrarlos, a qué se refería realmente. Y obviamente, en el texto que cita esta señora, estamos viendo de lo que dice con respecto a esto. 27 dice, será excluida de su pueblo la persona que coma cualquier clase de sangre. ¿Sí? El 26 dice, tampoco comerán sangre, ni en ningún lugar donde ustedes habiten, ni de aves, ni de animales. Este es lo que se dice ahí, en este caso, en el texto del libro de Hechos 24:31, donde le dice, esto ustedes no deben hacerlo. ¿Sí? Igual se menciona también el Levítico 17, 17 en este caso 11, 11, eh, 11 y 13, ¿sí? Quiero ser un poco rápido porque saben que el tiempo es bastante valioso, ¿sí? 17, capítulo 17. Vamos a ver lo que dice el capítulo 17. 11 dice, porque la vida de toda carne está en la sangre. La vida de toda carne está en la sangre. Y yo les ha dado sobre el altar para que hagan expiación por sus personas, porque es la sangre la que hace expiación por el alma. Sí, o sea, en esta no se podía utilizar, era porque la sangre era para hacer la expiación por el pecado, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, ahora vamos viendo, como dice aquella, que la ley es esclavitud. No, si nosotros vemos en el libro en este caso, de, de Gálatas, ¿sí? Si nosotros vemos el libro de Gálatas, capítulo igual, el libro de Gálatas, capítulo 5, ¿sí? Capítulo 5, 1 y 2.
Dice claramente, estamos observando con la escritura en la mano y demostrando que sí, muchas veces, a veces las interpretaciones no están acorde, sino están fuera de contexto. Permanezcan pues firmes en la libertad con la cual el, el Masías o el ungido, el Mesías, nos hizo libres y no se sujeten otra vez al yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovecha del Masías, porque de nuevo testifico, cualquier hombre que se circuncide, que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que se justifican mediante la ley, han invalidado, sí, aquí miren cómo ya vemos que va trastocando al Mashiach y de la gracia han caído, ¿sí? Y así dice, porque nosotros aguardamos la esperanza en la justicia y el Espíritu es por la fe. Cuando nosotros vemos, ponemos la fe, sí, es muy importante lo que se habla aquí. Sí, pero ahora quiero saltarme en breve, porque si leemos todo este contexto, entenderemos lo que realmente dice, pero al final dice, porque la ley entera se cumple en un solo precepto, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Miren, luego de decir todo esto, posiblemente que la ley no justifica, posiblemente que la ley a lo mejor está haciéndose como la esclavitud. Pero ¿cómo es eso que ahora, más abajo, siguiendo el contexto, dice que la ley entera se cumple en un solo precepto? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir con todo esto? Realmente cuando nos damos cuenta, Pablo nos está enseñando a que ya no se debe observar o guardar la escritura, la Torá o la ley, sino Pablo está enseñando es que la Torá tiene un objetivo al guardar todas ellas, porque así dice al final, ¿sí? Porque la ley entera se cumple. Ahora, si nosotros vamos, nuevamente, se ha convertido entonces, dijimos, si la ley es esto, la ley es maldición, Pablo no estaría diciendo entonces que toda la ley se encierra en uno solo de esto que es amar. Cuando vemos en Gálatas capítulo 3:10 igual, dice, porque los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Esto lo han tomado como algo que dicen ahora ya no se puede orar porque estar en la ley es maldición. Pero dice porque está escrito, maldito todo aquel que no ponga por obra todas las cosas escritas en esta ley. Está diciendo, y es evidente que nadie se justificado por la ley ante el Elohim, porque está escrito, el justo será salvo por la emuná o por la fe, refiriéndose a lo que precisamente dice en el libro de Habacuc, capítulo 2:4. Sí, todos ellos van juntas. Si tú tienes fe, observas la escritura y la escritura te ayuda también a crecer y hacer más en respecto a lo que es el aumento, el crecimiento de la vida espiritual y la fe. Así es que, si nosotros vemos, como ya dijimos, Pablo está ordenando no guardar la ley. No. Seguramente por esto cuando el Sheliach Shaul dijo, y Pedro más tarde dice Pedro en segunda de Pedro 3:15 y 6, que él reconoce la profundidad de lo que dice Pablo y que muchas de ellas son muy, muy difíciles de comprender porque son profundas y por lo cual dice también es la que tuercen muchos.
Y precisamente eso es lo que sucede. Para entender lo que dice en este caso, en Romanos capítulo 6, ¿sí? Romanos capítulo 6. Habíamos visto claramente, o se ve, perdón, porque todavía no hemos leído ese texto, dice claramente, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Dos, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? ¿Sí? Ahora tenemos que leer el contexto que dice en este caso 5:1. Y si nosotros nos damos cuenta, en este caso, en el capítulo 5, si nosotros leemos, así que por cuanto somos justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Elohim mediante nuestro Yeshua HaMashiach, por quien fuimos acercados por medio de la fe a esta gracia en la cual estamos y que se nos deleitamos en la esperanza del cabo del Elohim. Al verso 13 me salto, porque antes de la ley, aunque el pecado estaba en el mundo, no era tenido en cuenta como pecado porque no había ley. Sí, otra vez volvemos a reflexionar en lo que dice la Escritura. ¿Para qué es la ley? No es para esclavizar, sino para traer conciencia qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y una vez más podemos darnos cuenta que la escritura, como dice aquí, el verso 13 que acabo de leer, dice que antes la ley, aunque el pecado estaba en el mundo, no era tenido en cuenta como pecado. O sea, mientras la ley no daba, no entendías, cuando tú observabas la ley, cuando no observabas, pues pensabas que todo estaba bien. Lo que haga malo o lo que haga bueno, no sabías si es que estaba bien o mal, pero lo hacías. Pero mientras tanto, luego cuando es manifestada la escritura o la ley, da a conocer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Sí? Entonces, ahora, si nosotros vamos al verso, en este caso, Romanos 6:14 dice, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Este ha sido el texto favorito para decir, no tenemos que guardar la ley porque la ley a nosotros ya no estamos bajo eso, sino estamos bajo la gracia. Sí, la gracia es la misericordia del Eterno que nos permite a nosotros estar plenamente para poder acceder a través de los méritos de Yeshua. Este se ha hecho polémico, pero mientras en el verso 15 y con el verso 16 nos aclara algo, ¿sí? Entonces, ¿qué? ¿Hemos de pecar porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No saben que cuando se disponen para obedecer a alguien en esclavitud, son esclavos del que obedece? Ya sea al pecado, ya sea para prestación obediencia a la justicia. O sea, ¿cuál es el propósito de la ley? No es ser a la esclavitud, como lo afirma, no. Por eso digo entonces, Pablo, ¿se está contradiciendo? Supuestamente lo que dice Romanos 6:14, ¿sí? No, porque Pablo afirma que la ley, recuerden, que la ley es santa. Por esto, primero tenemos que entender de qué ley está hablando Pablo. La respuesta lo podemos tener, en este caso, en el mismo libro de Romanos. Cuando vemos el 8:2, dice claramente, porque la ley del Espíritu de vida que está en Yeshua HaMashiach te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿cuál ley? ¿De cuál ley es lo que tú eres liberado? De la ley de la muerte, de la ley del pecado. ¿Sí? Mientras tanto,
esa ley, que es la Torá, que es la ley del bendito sea que dio, es para traernos a entender y a ver la conciencia de cuál es el pecado. Claro, y Yeshua lo dijo claramente, que él no vino a abrogar ningún momento la ley y los profetas. Es lo que dice Mateo 5:17, ¿sí? Entonces, hay en este caso la ley de la muerte, ¿sí? Así es lo que lo dice, la ley del pecado. Mientras que en 7:23 dice, pero veo en mis miembros otra ley, el cual combate a la ley de mi mente y me hace cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros. De esa ley es lo que el bendito sea nos libra. De esa ley. Y por eso dice en el 25, gracias doy a Elohim por medio de nuestro Yeshua HaMashiach, porque ahora en mi mente, sí, dice, soy siervo de la ley de Elohim, siervo de la ley de Elohim. Entonces, ¿se está contradiciendo Pablo? No, no se dice, no está contradiciendo, aunque en mi carne sea siervo de la ley del pecado. Sí, de hecho, tenemos tendencia porque hay en nuestro interior dos, la inclinación al bien y la inclinación al mal. Esa inclinación al bien, si no la Torah no nos dice que está mal, pues pensará que está haciendo lo correcto. Entonces, miren, ya vamos aclarando, ¿sí? Entonces, muchas veces están diciendo que me encadena la ley en este caso, yo no tengo que guardar porque esa ley no es. Sí, hemos visto que la ley del pecado, ¿sí? La ley del pecado. Es por esto que Pablo dice el propósito de la ley, ¿sí? Lo que hemos leído del verso 7:7, en este caso, eh, del libro de Romanos, ¿sí? ¿Qué dice el verso 7 del libro de Romanos? Ahí ustedes igual, revíselo, porque es importante que ustedes revisen en vuestras escrituras. Hágalo. No se conformen con lo que simplemente le diga, ¿sí? 7:7 dice que pues diremos, la ley es pecado. Noten lo que dice la escritura. La ley es pecado de ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera aprendido lo que es el pecado sino mediante la ley, porque no hubiera tenido conciencia de lo que es la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Aclaramos nuevamente con este texto, ¿sí? Por eso es que en este mismo capítulo, el verso 12 dice claramente lo que es la ley. De modo que la ley es santa. Pues si no fuera correcto lo que está, si Pablo estuviera enseñando a, a, a rechazar la ley, a no vivir bajo la ley, a decir que ya la ley ya se terminó, ya clavó en el madero, ya se clavó en la cruz con Jesús, como se lo dice allí. Entonces, ¿por qué está diciendo que la ley es santa? ¿Sí? Que la ley es, a la verdad, es santa y que además la ley es espiritual. Así lo dice cuando tú lo lees, en este caso, hasta el verso 14 que tú puedes entender, ¿sí? Es lo que estamos llamando que la vida es espiritual, la ley, ¿sí? Entonces, por esto podemos ver que Pablo, ya viendo las otras partes de la escritura, ¿sí? Lo vamos a ver que Pablo sí guardó, seguía guardando, ¿sí? Si nosotros vemos en el 28:17, aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego estuvieron reunidos, les dijo: yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mis manos, en manos de los romanos. ¿Sí?
Si nosotros vemos, Pablo reconoce plenamente que él no ha hecho en absolutamente nada malo, ni ha estado yendo en contra, porque la acusación era eso, ¿sí? La acusación era eso, que no estoy, dijo, ni en contra de la ley de los judíos, ni en contravenido, ¿sí? Por ningún momento. ¿Por qué esta respuesta? Si vemos 22, 23, porque queríamos oír de ti, dice lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que es en todas las partes que hablan contra ella, habiendo señalado que un día vieron a él, dice que muchos, que pues a los cuales declaraba que se les testificaba el reino de Elohim desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos acerca de Yeshua o Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Borremos esto para decir que Pablo estaba diciendo que no hay que guardar la ley. Él estaba persuadiendo, dice, enseñando a muchos. Y esos eran judíos. Él estaba enseñando en sinagogas. No estaba enseñando en una iglesia. Él estaba enseñando a la gente que guardaba, que conoce Torá. ¿Sí? Por lo tanto, él dice claramente, se apoyaba tanto en la ley de Moisés como en los profetas. Entonces, cómo puedo decir yo no debo guardar la ley? ¿O cómo dicen no deben guardar la ley? No debe guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque dice claramente, esta señora que predica, dice, pues yo no necesito, dice, guardar la ley. Entonces, miren, mientras que nosotros estamos viendo textos que la ley siempre estaba observando, Pablo más bien estaba instando a que se observe la ley, porque la ley es lo que más bien daba ese, ese parámetro para ver cuál es lo malo y cuál es lo bueno. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver ahora qué es lo que dice en este caso, en el siguiente, una parte del video, donde ustedes se van a darse cuenta cómo dice esta pastora de lo que enseña a la gente. ¿Sí? Es lo que yo lo trato, es de que ustedes entiendan de que no es mi afán estar a lo mejor yendo enseñando otras cosas que no fuera de la escritura, sino lo que dice la escritura. Y lo único que estoy es dando mi observación crítico que no dice eso la Torah, no dice la escritura, no dice Pablo que no debe guardarse, sino más bien él estaba observando, él fue observante, él fue un judío observante. Entonces, nunca podría haber enseñado cosa lo contrario. Y tampoco, ¿por qué? Porque si hablaba de Yeshua o Jesús, no podía haber enseñado otra cosa, no podía haber creado otra doctrina, porque él estaba enseñando precisamente, hablando y diciendo que Yeshua lo que es prácticamente. ¿Sí? Veamos lo que va a decir el video. Que usted le va a dar al Señor, dese lo mejor de ahí. Oiga además lo que dice este movimiento, por favor escuche, dice que hay bendiciones y beneficios extras para quienes siguen las prácticas, por ejemplo, de guardar el día de reposo. Si tú guardas el día de reposo, hay bendiciones y beneficios para ti. ¿Qué? ¿Eso es antibíblico? Yo no necesito guardar el día de reposo para estar más bendecida de lo que yo estoy. Escúcheme, no se deje engañar del diablo. Usted no necesita volver a los rudimentos de la ley para usted estar bendecido. Oiga, ¿por qué no lo necesita? Dice la Biblia en el libro de Efesios 1:3, Cristina, ¿qué dice? Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que yo no necesito, a ver,
¿Cómo fue que nos bendijo, Cristina? Con toda bendición. A mí no me bendice guardar el día de reposo. A mí me bendijo Cristo. Cristo es mi bendición. Anote el texto, dice el libro de Efesios. Bueno, con todos mis amados, continuamos viendo. Mis amados hermanos, como podemos ver, son situaciones bastante muy, muy fuera de contexto de la escritura. Cuando nosotros vemos de lo que ya dijimos anteriormente, Pablo era observante de la ley o la Torá, porque él dice que se apoyaba tanto en la ley de Moisés como en los profetas. Pero sin embargo, esta señora que lleva el título de pastora, así con todo el respeto, debo decirle que, que sin denigrar a nadie, ni contravenir en contra de las personas, sino a los argumentos, a la forma como enseña. Tú estás escuchando el video que te he puesto en breve. Este tipo de enseñanza son claramente fuera de contexto y contraviene en contra de lo que dice la escritura, ya que el bendito sea el eterno, Yud-Hei Bad-Hei, es la que dio el día de reposo. No es dado por los judíos, sino por el eterno. Él, él apartó, como dice en Génesis capítulo 2, 1 y 3, ¿sí? Dice claramente que él apartó. Si nosotros leemos lo que dice Génesis capítulo 2, verso 1 al 3, dice que así quedaron. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y al llegar el séptimo dice, Elohim descansó porque había terminado la obra que había emprendido. El bendito sea, bendijo, dice el séptimo día. O sea, el que se conoce como, le llamamos como el Shabbat. Y la apartó o lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra. Entonces, ¿cómo podemos decir que yo no tengo por qué guardar el Shabbat? Recordemos que luego fue entregado este precepto al pueblo de Israel en el monte Sinaí, que está dada en Éxodo capítulo 20, verso 8, que dice claramente, acuérdate de mi Shabbat. Ahora, la pregunta sería, ¿este mandato es rudimento, como ella dice? Porque dice, yo no tengo por qué nosotros estar en los rudimentos. ¿Es rudimento este mandato? Si podemos darnos cuenta, esto es un completo desconocimiento de la escritura y además está contraviniendo este mandato porque textualmente está diciendo ella, declarando textualmente que dice, yo no necesito guardar el día de reposo para ser bendecida. Algo que va fuera de contexto y es más, porque ella dice que eso, o sea, no es bíblico.
Porque dices que es antibíblico. ¿Por qué? Porque para ella, según ella, dice, porque es dejarse engañar del diablo. Y obviamente argumenta con un texto que en este caso el Sheliach Shaul o el apóstol Pablo en Efesios 1:3 citando, dice que si vemos todo el texto, obviamente, ¿sí? Si vemos todo el texto, es el propósito de quienes creemos en Yeshua o Jesús como se pronuncia en el Medio Occidente. Ahora, Yeshua, ¿quién es? ¿Quién es Yeshua? Esa sería la pregunta que primero debería preguntarse, cuestionarse la persona que habla de esta manera. La respuesta es tan práctica que dice ¿quién es Yeshua? Un judío que observaba la Torá. El término que se habla es la Torá, que luego obviamente fue traducido en el griego como nomos y se consideró como ley en forma general, pero era quien observaba la Torah. Guardaba, Yeshua guardaba las fiestas del Eterno, del bendito sea. Él guardaba, él no estaba rechazando absolutamente nada, tal como él mismo, los que escribieron más tarde, registraron en uno de los libros del Evangelio, que dice en Mateo 5:17 que él no vino a abrogar la Torá, él no vino a abrogar la ley y los profetas, ¿sí? Negarse a tanto así de decir, de negar que no hay por qué guardar, ¿ya? Porque ese es de raíces hebreas que enseñan algo como una secta que está enseñando, perdóneme, creo que estamos muy, muy equivocados porque las raíces hebreas, quiero aclarar, no es una religión. Siempre he explicado en unos videos que raíces hebreas es lo que hemos logrado volver a entender en su contexto como tal la escritura de lo que nos habla. Y por lo tanto, observamos también lo que dice la escritura. ¿Sí? Ahora, en breve observemos ciertos ejemplos. Si en verdad, como ella dice, Yeshua en el primer siglo, o Jesús, si no guardaba Shabbat, o al menos no mencionaba él. Si vemos en el libro de Mateo capítulo 24:20, dice claramente, orad, por tanto, para que no vuestra huida no sea en invierno, ni bueno, en el, en las, en las traducciones dice día de sábado, el día de reposo. ¿Por qué dijo del Shabbat? ¿Por qué? Si es que no era necesario, pues que este acontecimiento que iba a pasar luego del, de la partida de Yeshua o de Jesús, pues debo decir en este canal, respetamos la forma como pronuncie, pero tengo que decir claramente que en el contexto del origen es Yeshua, porque su nombre tiene propósito, tiene significado. No así en el español o cuando fue, en este caso, traducido al griego, que cambió muchas cosas y luego pues no tiene el mismo sentido que en el lenguaje hebreo o el nombre hebreo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué diría? ¿Por qué? ¿Por qué se registra esto en, eh, en este libro y se menciona que su ida rueguen que no sea en el día del reposo? Ahora, si nos vamos un poco más adelante, igual otro de los ejemplos que quiero citar es lo que dice Lucas capítulo 4, verso 16. En este texto claramente, ¿sí? Dice que entró, ¿sí? En el día de reposo dice que entró en una sinagoga.
y conforme a su costumbre se levantó a leer. Y bueno, ahí continúa el contexto hablando de lo que dice el profeta Isaías acerca de la profecía. Si no guardaba Yeshua o Jesús, ¿por qué se cita esto? ¿O acaso se olvidó de decir, miren, hasta aquí nomás guardo el día de reposo y a partir ya después, pues ya no tiene que guardar? No tenemos absolutamente ningún registro acerca de eso. Si hay por ahí se citan en el libro de Hechos, pero es algo muy aislado que le comienzan a interpretar algo que ni siquiera da para él cuando le dicen el día del Señor. ¿Sí? Este texto nos hace notar que Yeshua igual observaba Shabbat. Por lo tanto, sí es una bendición. Aunque esta pastora diga que no es bendición, sí es una bendición. ¿Sí? Porque la Torah es deleite. Y esto lo dice en el mismo Tanago, el Antiguo Testamento. En el libro de Salmos 1:2 dice, sino que en la ley del Eterno, refiriéndose algo a quien se deleita. En la ley del Eterno está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 119:16 dice claramente, me deleitaré en tus estatutos, no me olvidaré de tu palabra. Ahora, dirán, sí, pero es que eso está citando del Antiguo Testamento. Entonces lo cito lo que dice el Sheliach Shaul, cuando escribe en su carta a los de Roma, en el capítulo 7:22 dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley o la Torah. Es lo que está diciendo, en la ley de Elohim, en la Torah de Elohim. Si no fuese una bendición como esta pastora asevera, ¿por qué diría que es del deleite la ley? ¿Por qué diría, por qué? Si no fuere, pues para mí, el deleite es una bendición, ¿sí? Ellos posiblemente no saben que la bendición es de cómo nuestra alma se deleita con la Torah, con la ley del Eterno que fue dada para nosotros. Y obviamente, desde cuyo resultado de lo que está la Torah en nuestro interior es nuestro vivir en la obediencia a los mandatos del bendito sea, de lo que Él mandó. Por eso, mis amados oyentes, Yeshua fue maestro, fue nuestro ejemplo, obedeciendo y viviendo conforme la voluntad de su Padre. Él fue observante de la Torah. No puso ninguna otra fuera de ella. Pero sin embargo, claramente ella dice, a mí, palabras textuales de lo que dice en el video, a mí no me bendice guardar el día de reposo. Eso sí son declaraciones antibíblicas y fuera de contexto, enseñando a rechazar lo que el Eterno ha ordenado para nuestra vida. ¿Sí? Toda esta palabra del bendito sea es cuya vida de una preparación continua de nuestra vida de todos los días. Y hasta el fin, hasta el día, porque nosotros tenemos que perseverar hasta el fin, hasta el día que el Eterno nos tenga. Y muchos quizás llegarán mucho más allá todavía, pero tendrán que perseverar y es, por lo tanto, la Torá, la palabra del Eterno, los preceptos, los mandatos, son una preparación que nos dan hasta el fin. ¿Por qué? Porque el vivir en el reino celestial es
precisamente para los que guardan los mandamientos, para los que obedecen, porque es una preparación de nuestra alma que nos está llevándonos para que nosotros vayamos preparándonos de cómo ese reino es completamente espiritual, que está enfocado en lo que son los preceptos y mandatos del bendito sea. Obviamente, hay mandatos que sí han dejado ya. ¿Por qué? Porque ya se dio su cumplimiento con el Mesías o Yeshua. Mira lo que dice en el libro de Revelaciones, que es el último libro, en este caso de la Biblia. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía. ¿Y qué es lo que dijo Shaul? Yo guardo tanto la ley de Moisés y también las de los profetas. ¿Qué es lo que dijo Yeshua? Mateo 5:17 dice claramente que no vino a abrogar la ley y los profetas. ¿Y qué es lo que manda? Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este rollo. ¿Cuál rollo? ¿El rollo del Nuevo Testamento? ¿El rollo que está ya hoy día, que lo tenemos en las Biblias como Antiguo y Nuevo, supuestamente que están en dos partes? No, no había todavía ello. Estaba hablando del rollo de la Torá. Estaba hablando del rollo del Tanaj. Estaba hablando de esa escritura que existía en ese entonces también para los discípulos de Yeshua. No había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribe siglos más tarde, más o menos por el cuarto y quinto, comienza a hacer una edición donde sale y esto comienza a aparecer, y cuando apareció, en este caso la iglesia romana fue la que usurpó y comenzó a distorsionar todo. Ahora, si nosotros retrocedemos en este mismo libro de Revelaciones 4:12 o Apocalipsis 4:12, dice claramente que he aquí está la perseverancia de los Kadushim, de los santos, los que guardan los mandamientos de el bendito sea, de Elohim, de Yahweh, y la fe o la emuná de Yeshua. Mire, ambas cosas van juntas, y por eso es que Yeshua nunca dejó nada nuevo, sino él dijo que no ha venido a abrogar la ley y los profetas, porque la emuná de Yeshua era marcada en el fundamento de la Torá, y la Torá está con los mandamientos del bendito sea, de Yahweh. Este es realmente. Y por eso debemos decir, ¿cómo se puede atrever a aseverar de que no hay por qué guardar el día de reposo porque a mí no me bendice, como dijo palabras textuales? Mis amados, he puesto en este video, quizás a discrepar o a refutar, pero a refutar los argumentos, no a la persona. Porque uno cuando ve el video se ve que esta persona se dirige a mucha gente, y esa mucha gente quizás le responde amén, y como es de costumbre, pues decir a lo mejor gloria a Dios, le responde. Pero ¿cuántos de ellos conocerán realmente todo este contexto de la escritura, que nada ha cambiado, sino todo está dentro de un contexto de lo que es el plan del bendito sea? ¿Cuántos ignorarán todo esto? Y la responsable es aquella persona, en este caso, aquella pastora que está enseñando a un público, y no solo a un público, sino que también en redes sociales que sale en un mundo entero, y que muchos a lo mejor dirán, sí, creemos en lo que realmente para nosotros no es la ley, porque la ley es para los
judíos. Yo no soy judío, pero pienso que el momento que cuando uno viene a poner el fundamento de esta escritura en nuestra vida, entonces somos parte de ese pueblo que guarda la Torá, que guarda la escritura, que guarda la ley y los profetas. Y por lo tanto, tenemos que observarla, porque son vida para nosotros, son deleite, como dice en los Salmos. Si usted lee el libro de Salmos 119, todo el capítulo, se va a darse cuenta cómo está hablando de la manera de que guardemos en nuestro camino. Ayúdame, dice, guardar tus mandamientos. No quiero separarme, etcétera y etcétera, hablando de siempre de guardar de nuestra vida, que nuestra alma se enfoque en la Torá del bendito sea. Es penoso muchas veces cuando las personas desconocen y lo enseñan de esta manera. Ojo, por esto Pablo dijo en su carta dirigido a Roma, a los que estaban en Roma, dijo, la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Elohim o de Dios, como está en las traducciones, pues no se somete a la ley de Elohim o a la ley de Dios o a la Torá. Porque vuelvo, repito, cuando fueron escritas estas cartas, que fueron luego compiladas, todavía cuando estaban hablando, en este caso, dirigiendo esta carta, el apóstol Pablo, ojo, todavía no existía ningún Nuevo Testamento, ni había llegado ningún tipo de escrito que a lo mejor Yeshua, como muchos aseveran a decir que él dejó un nuevo. No, ningún momento. Esto fue siglos más tarde, la que fueron apareciendo. Pero sin embargo, en estos escritos de la carta de Pablo le dice claramente, la mentalidad pecaminosa es enemiga a Elohim, pues no se somete a la ley. ¿Pero cuál ley estaba hablando? La Torá, esa ley que tanto hoy están rechazando muchos, que no vamos, nosotros no tenemos por qué observar el Shabbat, no tenemos por qué guardar el Shabbat, no tenemos por qué guardar las fiestas judías, lo dicen así, cuando no son las fiestas judías. Ya hemos hablado en el anteriormente, estamos hablando diciendo que las fiestas son del bendito, o sea, son las fiestas que el Eterno había dado al pueblo, no los judíos. ¿Sí? Entonces, es como Pablo está diciendo claramente. La mente pecaminosa es la que no se somete a la ley de Elohim. ¿Sí? La respuesta no lo quiero decirle a esta persona, y a todos los que vean se van a darse cuenta que esta persona prácticamente está diciendo en contra de la escritura misma. Y a la escritura que ella habla está contraviniendo, fuera de contexto, está diciéndose y se contradice contra ella misma. Yo no, dice, yo no tengo por qué guardar el día de reposo, porque a mí no me bendice, dice. Entonces, pero aquí, entonces, ¿quién? Pablo está diciendo claramente, ¿quiénes no se quieren someter? La mente pecaminosa. Y esos enseñan a muchos a que no obedezcan también. Es decir, el que piensa en la carne tiene muerte, pero pensar en el espíritu es vida, porque el espíritu lo que lleva es a guardar la escritura, la palabra, la Torá, la ley, que es de vida. Que más adelante siguió aclarando en este caso que la ley tiene propósito. Así lo dijo. Pablo mismo está diciendo en el mismo libro de Romanos, está diciendo que este fin, obviamente dice que el propósito
o el fin, dice, ¿no es cierto? El fin que está hablando en el libro de Romanos, capítulo 10, ¿sí? 4 y 5. De hecho, dice Mashiach o el Mesías es el fin de la ley. Esta palabra traducen igual mal, le interpretan incorrectamente fuera de contexto. Le dicen, aquí está, esta es la palabra que dijo, aquí está, ya no más la ley, porque dijo que Cristo es el fin de la ley. No, no, mis amados oyentes. Por ningún concepto este término se refiere a un fin, sino este término se refiere a un propósito. Cuando usted ve en otras traducciones, puede buscarlas en cualquiera de ellas, va a darse cuenta que en otros dice el propósito, a esta palabra fin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está haciendo, dice que tiene el propósito de la Torá para todo aquel que cree que reciba la justicia. Así describe, dice, ¿quién? ¿Quién describe? ¿Por qué le cita aquí? Óigame, mi estimada señora, sé que este video ha pasado muchos tiempos ya, pero seguramente espero que hasta aquí, que hoy estamos en el año 2025, haya recapacitado, haya pensado, haya vuelto, porque no es, no es nada malo volver a recapacitar, a volver a reconstruir, a volver a hacer esa deconstrucción. No es malo, es bueno, porque una vez ignorando muchas veces puede enseñar, claro, pero frente a un conglomerado grande, cuando uno enseñó, también es complejo volver a decir ahora ellos, me equivoqué, pero preferible que uno diga, sí, me equivoqué, porque no he entendido bien el contexto de la escritura, pero ahora sí, esto es la verdad. Y yo por eso cuando hablo con cualquiera digo, así son las cosas ahora. No necesito entrar a un debate, no necesito entrar a discutir, sino simplemente a decir las cosas como son de la escritura. ¿Qué dice en el verso 5? Así describe quién. Moisés, la justicia que se basa ¿en qué? Ojo a esto. ¿En qué dice que se basa? En la ley, o como nosotros siempre decimos la Torá, en la ley. ¿Quién diga que no tenemos que guardar? ¿Por qué? Porque el día de reposo está en la ley del bendito sea, en la ley de Yahweh, en la ley de Yud-Kei y Bad-Kei está el guardar el Shabbat, el guardar el día de reposo. ¿Sí? Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Es lo que dice el Sheliach Shaul. No lo digo yo. Y no tengo necesidad de interpretar esto porque está diciendo claramente, el que practique estas cosas vivirá por ella. ¿Y de dónde cita esto? Del libro de Levítico capítulo 18:5. Y allí está extrayendo Pablo. ¿Sí? Por eso, mis amados, viendo esto, nosotros tenemos que entender bien. Todo esto nos da toda una claridad, mis amados oyentes, que jamás Pablo y los primeros seguidores que eran judíos dejaron de observar la Torá. Y la Torá oral y las traducciones también lo estaban observando. Y luego, obviamente, cuando esto fue, sí, ahí también cuando hay que estudiar muy detenidamente, que luego sí hubo discrepancias, porque Pablo dijo, ¿cómo puede ser posible que ustedes quieran imponer algo? ¿De qué? De las tradiciones. ¿Por qué? Porque inclusive también recordarán que Yeshua cuando habló, o Jesús cuando lo dijo, ¿qué le dijo? Este pueblo solo de labios me honra, mas están lejos. ¿Por qué? Porque enseñan los mandatos como los mandatos de hombres, que son tradiciones, son las que han impuesto. A esto sí hubo más tarde una, una discrepancia entre Pablo y otros que a lo mejor estaban pretendiendo a que se siga guardando esto.
Quizás el video no es para tratar este tema, pero es muy importante ver también ese tema, ¿sí? Entonces, vemos claramente cómo aclara, ¿sí? Ya nos vemos que Hechos 21, del 20 al 24, ¿sí? Estaba de dónde estaba tomando, igual de la Torá, porque viene del libro de Números 6:1 en adelante. Si en realidad cuando nosotros vemos, estudiamos, podemos ver muchas cosas. Por eso que Pablo, ante las acusaciones levantadas por el sumo sacerdote Ananías y ancianos ante el gobernador de Félix, ¿qué dijo Pablo? Pero sí admito, y ustedes pueden ver qué es lo que estaba diciendo, que ellos llaman, dice, secta. Le doy culto a Elohim, ¿sí? A Elohim de nuestros padres, dice. Y creo en todas las cosas que está escrita en la ley y los profetas. Hechos 24:14. Es así como Pablo demuestra su testimonio de su judeidad ante en este caso, ante una acusación que se estaba levantando contra él, ¿sí? Ante aquellos ancianos que eran judíos, que le estaban acusando a lo mejor. Sin embargo, él lo demostró y lo dijo, no, lo que ustedes dicen, en este caso, que le llaman secta, doy culto a quién, a Elohim de nuestros padres, y creo en todas las cosas que están escritas en la ley y los profetas. Ese era Pablo. Jamás enseñó Pablo en contra de la ley. Jamás enseñó a que no se debe guardar Shabbat. Jamás enseñó Pablo que no se debe observar las fiestas, porque es en el tiempo de Pablo todavía se seguía observando. Sí, entendemos que a partir de la destrucción del templo, del segundo templo, ya no hubo más, ya no se presentaba sacrificios, porque no hay templo hasta el día de hoy. Pero se memoria. Hacemos el memorial, recordamos y observamos aquellas fiestas, recordando de cada una de ellas el porqué y el motivo y el propósito, que también son enseñanzas proféticas, ¿sí? En conclusión a todo de lo que he hecho yendo en contra de aquellos argumentos de esta pastora, ¿sí? De la persona que predica de una manera bastante convencida de que ¿para qué guardar el Shabbat si no tiene bendición? Debo decir, Pablo jamás enseñó en contra de la Torah. Repito, nunca enseñó en contra de la Torah, ni creó otra doctrina negando la Torah. Pablo siempre observó la Torah. Pablo nunca creó otra religión. Pablo siempre siguió los lineamientos de la Torah, así como Yeshua dejó enseñando a todos sus talmidim o sus discípulos. Todo esto que dejó Pablo, jamás él estaba haciendo en contra, en este caso, de enseñar en contra de la Torah. Mis amados, reflexionemos, meditemos. Todo esto pongo allí contextos de la escritura para que usted saque su propia conclusión y pueda tomar su decisión. Perdón. Mi afán no es crear otra doctrina, como muchos aseveran. Y a todos los que me ven, a lo mejor, que muchas veces dicen que es otra religión, te has hecho de otra religión. No, jamás. Solamente
he llegado a entender lo que dice ahora la Escritura como tal y indagando muchas de ellas para poder seguir enseñando a los que tengan que enseñar. Perdón, por lo tanto, mis amados, les dejo a cada uno de ustedes a que reflexionen, a que no se dejen llevar por lo que dice, sino escudriñen las escrituras, porque en ellas hay vida. Hasta una próxima ocasión.